Empecemos. Bien, jóvenes, tengan todos muy buenos días. Vamos hoy día a hablar ahora acerca del origen y la caída del Tahuantinsuyo, o también pues conocido como el Imperio de los Incas, ¿correcto? A ver, algo que no debemos olvidarnos nunca es que la cultura inca va a ser la síntesis, ¿de acuerdo? La síntesis de, en el cual va a adoptar mucho de los aportes culturales de anteriores civilizaciones, en especial de la cultura wari, por ejemplo. Recordemos pues que los incas van a intensificar el camino inca, el Capac Ñan, va a intensificar lo que es la planificación y la realización de andenes, justamente para aprovechar el espacio territorial. Utilizan el runasimi o el quechua para poder someter a los demás pueblos, gracias al apoyo de sus ejércitos, etcétera. Entonces, eso es importante, ¿no? Es un estado panandino. Por ello es que John Robb lo clasifica al Tahuantinsuyo dentro de lo que es el horizonte tardío o tercer horizonte, ¿no? Es una cultura que va a influenciar enormemente grandes extensiones territoriales a través de su imposición militar, ideológica, su gran organización política y administrativa, la cual pues lo llevó a ser un gran imperio, pero en un pequeño lapso de tiempo, ¿no? El imperio inca solamente duró 95 años aproximadamente, pero sabemos pues que la llegada de ellos se dio pues allá por el año 1200 aproximadamente, ¿no? Luego ya vamos a ver pues cómo es que el imperio inca pues empieza a ir colapsando. Muchos piensan que la caída de los incas se debe pues a la presencia de los españoles, y no es así. Es muy similar a lo que ocurrió con Roma, ¿no? Roma cae por sus propias contradicciones. Lo que hacen las invasiones bárbaras es dar, como mencioné siempre, la estocada final a un imperio ya en decadencia, ¿correcto? Muy bien. Ahora, este de imperio hay todavía controversias, ¿no? María Rostorowski, por ejemplo, no considera pues que el Tahuantinsuyo fue un imperio, sino un conjunto de estados confederados bajo el liderazgo de los cusqueños. Mientras que otros como José Antonio del Busto, Valdemar Espinosa, entre otros, sí consideran pues que existió una formación de tipo imperial similar a lo que fue Wari en su momento. ¿De acuerdo? Perfecto. Como toda gran cultura, jóvenes, tenemos que estudiar su proceso histórico y eso hoy día vamos a analizarlo profundamente para evitar algún tipo de confusión. Ustedes saben que el origen de los incas mayormente la conocemos bajo un punto de vista mitológico, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda pues de... Hay dos leyendas que siempre nos han enseñado en los colegios, ¿sí o no? ¿Cuáles son esas dos leyendas? A ver, ¿alguien? La de Manco Cápac, Mama Ocllo, los hermanos Ayar, ¿correcto? Pero en realidad pues existieron varias leyendas, ¿no? Pero que la que más recordamos justamente son las que acabas de mencionar. Ahora, claro, el tema de Manco Cápac y Mama Ocllo está muy cuestionado, porque muchos investigadores consideran que esta leyenda más bien es una especie de copia o una especie de plagio que hizo Garcilaso la Vega de, de la Biblia, ¿no? Recuerden a Adán y Eva, ¿no? Que están en el Edén y que viven pacíficamente. Bueno, algo similar. Por eso es que, al menos en la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo no debemos darle tanta importancia. En todo caso, si queremos darle importancia a las leyendas, podremos en todo caso analizar la de los hermanos Aya, que en realidad pues refleja la historia de cuatro pueblos que emigran hacia el valle de Acamama, como así se llamaba antes de la fundación del Cusco. Profesor, eso quiere decir que los incas no eran del territorio peruano, no, ellos vienen del altiplano. Valdemar Espinosa, en su libro Los Incas, nos dice que ellos llegaron de una ciudad llamada Taipicala y que por mayormente factores externos, como guerras y otros aspectos que hicieron que insostenible la vida en ese lugar y tuvieron que emigrar.
En un primer momento migraron hacia lo que es el lago Titicaca, que en ese tiempo se llamaba Puquinacocha, y posteriormente migran hacia el valle de Acamama, como así se le llamó al Cusco primitivo. Así se llamó antes de la llegada de los incas, ¿de acuerdo? Este es punto número uno. Por eso es que hoy vamos a estudiar un poco sobre el periodo curacal, que es el primer periodo de la historia de los incas, en la cual, según los restos arqueológicos, nos demuestran que ellos llegaron allá por el año 1200, después de nuestra era, justamente durante el intermedio tardío. Recordemos que el intermedio tardío tenía una serie de características, migraciones por los factores climáticos, por la escasez de los recursos que los pueblos necesitaban para su subsistencia, ¿no? Y las migraciones eran básicamente para poder obviamente lograr tener mayores condiciones o mejores condiciones para su vida. Y es así pues que los incas migran. Es muy probable que hayan sido varios pueblos y de todos ellos hay uno que es la que sobresale. Y justamente en la leyenda de los hermanos Sayar, de los cuatro, ¿quién es el que más resalta, jóvenes? ¿Alguien se acuerda por ahí? ¿Quién es el que más resalta? A ver, ¿quiénes eran los hermanos Sayar? Ayarmanco, Ayaruchu, Ayarcachi y Ayarauca, ¿no? De los cuatro, ¿quién es el que logra llegar al Cusco, jóvenes? ¿Quién? A ver, escríbelo, no hay problema. A ver, coméntalo, a ver. ¿Quién de los cuatro es la que llegó al Cusco? Porque al final, uno de los cuatro, solamente uno llegó, ¿no? ¿Alguien por ahí se acuerda o no? Ayar, Ayarmanco, ¿no? Ayarmanco, recuérdale eso, muy bien. Entonces, profesor, ¿las leyendas tienen algo de real? Eh, Tú sabes que toda leyenda, todo mito, algo de verdad es, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero a veces se magnifica la situación. Pero toda leyenda, todo mito, algo de real eh, es. ¿Ya? Eso también es importante mencionarlo. A ver, Valdemar Espinosa, en su libro Los Incas, nos dice pues que había una ciudad llamada Taipicala, y ahí gobernaban dos facciones, ¿no? Una élite dominante, ¿no? Que estaba dividida en dos facciones. Cada uno tenía una función distinta. Por ejemplo, los Hanan, Hanan significa arriba, los Hanan Taipicala eran los que se encargaban de la administración y la política, mientras que los Urin, que significa abajo, los Urin Taipicala son aquellos que se encargaban de los rituales, de las ceremonias, asuntos religiosos. Cada facción tenía un líder. Por ejemplo, Valdemar Espinosa nos dice que el líder de los Hanan, perdón, el líder de los Urin se llamaba Apotambo. Cuando hubo este problema donde los Taipicala tuvieron que emigrar porque habían sido invadidos por grupos mayormente de aymaras y posiblemente de otros pueblos, los Hanan Taipicala fueron casi exterminados por los invasores. Solo sobrevivieron algunos grupos. En cambio, los Urin Taipicala, liderados por Apotambo, logran sobrevivir y migran hacia el lago Puquinacocha, es decir, hacia lo que es ahora el lago Titicaca, llevándose consigo a los sobrevivientes de los Hanan Taipicala. Posteriormente tuvieron que seguir migrando debido pues a las hostilidades que van a seguir teniendo por estos invasores. Y es donde migran hacia las cercanías del valle de Acamama, que repito, así se llamaba el Cusco primitivo. Es en ese lugar, jóvenes, donde nace el hijo de Apotambo. ¿Y cómo se llamó ese hijo, profesor? Manco Cápac, o también llamado Ayarmanco. Cuando él ya llega a la vida adulta, Manco Cápac reúne a sus tropas, reúne a sus guerreros e inician la invasión al valle de Acamama. Ahí es donde empiezan a luchar pues con una serie de pueblos autóctonos, los Pocres, los Lares, los Aguaceras, etcétera. Y obviamente con el paso del tiempo logran mezclarse entre los pueblos autóctonos y los primeros incas. Aquí justamente en el periodo curacal, Manco Cápac era pues el líder de los Urin Cusco, justamente por ser descendiente directo de Apotambo, líder de los Hurin Taipicala, pero como no había un líder Hanan, entonces Manco Cápac también asume ese liderazgo, va a ser un caudillo militar
y religioso. Profesor, ¿y por qué se conoce este periodo como periodo curacal? Bueno, curacal porque en ese momento, pues, el Cusco, que es el nombre que le va a denominar Manco Cápac, era pues un curacazgo, una comarca, un pequeño pueblo. Era muy pequeño en ese tiempo cuando logra obviamente controlar este sector, Manco Cápac en sus inicios. Es más, Manco Cápac no es considerado pues como un inca todavía, porque Inca, digamos, o Inga, así también se le conoce, significa pues gran señor. En ese momento el rol de Manco Cápac era de un Sinchi. Profesor, ¿y qué es un Sinchi? Un jefe guerrero. Era un jefe guerrero religioso. Tenía control tanto en la parte religiosa, porque era líder de los Urin Cusco, ahora es líder de los Urin Cusco, por la fundación del Cusco, o Cosco, como se le llamó, y también es líder de los Hanan, debido a que los Hanan no tenían un representante, un líder, ¿correcto? Y todos los incas de este periodo van a ser sinchis todavía, es decir, jefes guerreros, ¿no? Recuerden, Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoki Yupanqui, Cápac Yupanqui, hasta Maita Cápac. Tres cosas que no te debes olvidar del periodo curacal. Acá se da inicio a la llegada de los primeros incas al valle de Acamama, se enfrentan con los pueblos locales y logran vencerlos, se mezclan con los pueblos autóctonos y empiezan poco a poco a formar su propia identidad en ese lugar. ¿De acuerdo? Eso es importante siempre tomar en cuenta. Ahora tú dirás, profesor, entonces las leyendas tienen algo de cierto, claro, porque si tú te das cuenta en las leyendas, sobre todo de los hermanos Ayar, recuerda que ellos llegaron primero, ellos nacieron de la ventana en Tamputoco, luego estos hermanos van a migrar y de todos ellos durante todo el recorrido solamente uno llega a fundar el Cusco, ¿sí o no? En este caso es la etnia de Manco Cápac, o Ayar Manco en este caso. La de igual la de Garcilaso de la Vega, ¿no? De Manco Cápac y Mamaogrio. Ellos vienen del lago Titicaca y luego van hacia el Cusco. Las leyendas tienen algo en común. Nos demuestra pues que los incas no son oriundos del territorio peruano actual, sino vienen del altiplano boliviano. Son descendientes de los tiahuanaquenses, ¿no? La ciudad de Taipicala. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo afirma? Valdemar Espinosa, Juan Antonio del Busto, María Rostorowski, personajes que han estudiado toda su vida acerca de los incas. ¿De acuerdo? Muy bien. Con el paso del tiempo, jóvenes, ya allá por el año 1290 aproximadamente, la situación obviamente se empieza a hacer cada vez más complicada en el territorio andino. Los cambios climáticos, la escasez de recursos, obligan a los pueblos a formar alianzas entre sí para enfrentar a sus enemigos potenciales. Eran tiempos donde había que organizarse las confederaciones. ¿Qué es una confederación? Es una alianza entre estados o pueblos con un objetivo común. Ahí pues empezaron a formar pues la Confederación Chanca en el sur, junto con la Confederación Cusqueña, la Confederación Huanca en el centro. El Reino Chimú también estaba lográndose expandir en toda la costa peruana. En fin, eran tiempos muy complicados del intermedio tardío. Entonces, el que organiza, el que organiza esta confederación es Inca Roca. Dos cosas que no debemos olvidarnos de Inca Roca. Primero, es el primer líder en denominarse Inca como tal. Recuerden que la denominación Inca, que significa gran señor, una de las ceremonias que legitiman su, su poder político es ceñirse la borla imperial, a la cual nosotros conocemos como Mascapaicha. Hay algunos libros que al parecer no lo redactan bien y dicen Mascaipacha, ¿no? María Rostor que dice Mascapaicha, ¿no? Que es el término correcto. Pero también podemos llamarlo pues Borla Imperial, ¿no? Que es lo que lo representa como líder a Manco, a los incas. ¿No? Ojo, cuando hablamos de incas, en realidad pues no estamos refiriendo a la civilización, sino al gobernante. ¿No? Entonces, y otra cosa importante, jóvenes, Inca Roca
Con Inca Roca eh, surgen los Hanan. Ahora, tú te preguntarás, profesor, pero Hanan, Urin, ¿a qué se está refiriendo exactamente? A ver, así como existieron dos facciones en Taipicala, Hanan Taipicala, Urin Taipicala, en el Cusco también se dio lo mismo. Hanan Cusco, Urin Cusco. ¿Por qué se les llamó así? Porque los Urin mayormente vivían en la zona llana de la ciudad del Cusco, en la cual en tiempos de Manco Cápac no solamente se encargaban del culto, de asuntos religiosos, sino también de asuntos administrativos y políticos. Y los Hanan vivían en la parte alta de la ciudad del Cusco y eran pues los custodios, los defensores de la élite religiosa. Ellos eran, su función era pues en ese momento la función militar, ¿no? Su función era pues custodiar, resguardar a la élite religiosa del Urin Cusco, ¿correcto? Eran guerreros, ¿correcto? Eran los altos mandos militares que controlaban esa zona, o que eran parte, obviamente, del Estado. Lo que ocurre es dos cosas interesantes, jóvenes. Recuerden que entre el periodo Curacal y la Confederación Cusqueña han pasado pues más de 90 años. Por lo tanto, ya era tiempo que cada facción debería cumplir su rol que le corresponde. ¿Por qué? Porque ya se asentaron en el lugar, ya empezaron pues a tener una mayor, ya empezaron a tener una identidad en el entorno. Entonces era ya, lo correcto era pues que cada uno cumpliese la función que corresponde. Pero los Suri no querían dejar el poder. Todos los Sinchis, desde Manco Cápac hasta Cápac Yupanqui, habían mantenido el control. Y los Hanan querían pues, en este caso, ver la manera como ellos poder recuperar ese poder. Y encontraron la mejor alternativa, jóvenes. Y tú te preguntarás, ¿cómo? Cápac Yupanqui tiene muchos hijos con diferentes esposas, pero una de ellas es de la facción Hanan. Y cuando Cápac Yupanqui logra tener un hijo con ella, como producto de esa relación nace justamente Inca Roca. Inca Roca va a ser o va a pertenecer a la facción de la madre. Tú dirás, ¿y cómo es así, profesor? A ver, te comento. En el mundo occidental, el apellido. ¿Qué es lo que predomina hoy en día en nuestra tradición peruana actual, producto de la herencia occidental? ¿Qué es lo que predomina? ¿El apellido paterno o el apellido materno? A ver, ¿tú qué dices? Paterno, ¿sí o no? Claro, por ahí me escriben ahí. Paterno, 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 claro. Pero en el mundo andino no era así. En el mundo andino, el linaje, la línea de identidad que uno va a tener es por el lado materno. Claro que en el mundo andino pues no se colocaban los apellidos como tenemos ahora, ¿no? Allá, mayormente en el mundo andino, los nombres se dan de acuerdo a tus habilidades que poseías, pero siempre, obviamente, el hijo estaba muy ligado a la línea materna. Y ahí los Hanan encontraron una valiosa oportunidad, porque hay ahí un, un potencial heredero a ser Inca. Es por eso que la madre de Inca Roca, junto con el ejército Hanan, conspiran contra Capac Yupanqui. E incluso es envenenado. Capac Yupanqui es envenenado por la madre de Inca Roca. Y con el apoyo del ejército hace todo lo posible para que los potenciales hijos de Capac Yupanqui no lleguen a ser incas y sí Inca Roca. Y es por eso que él asciende al poder y de esa manera los Hanan también toman el control del Estado. Entonces, profesor, podemos decir pues que en esos tiempos ya habían golpes de estados, claro. Hay que recordar que en el aspecto político, los incas siempre tuvieron ese tipo de enfrentamientos, jóvenes. Las conspiraciones, las intrigas eran algo común en la política inca. ¿Por qué? Porque las familias, las élites, llamadas panacas, se disputaban el poder. Y aquí los Hanan encontraron la mejor oportunidad para poder realmente lograr
eh, controlar el Estado. Y a partir de, de Inca Roca, todos los incas que vamos a estudiar son Hanan. Ahora tú dirás, profesor, pero ¿y la guerra entre Huáscar y Atahualpa, cómo es posible? Ah, un momentito, claro, los dos son Hanan, pero las guerras que se va a dar van a ser de otra índole, que también vamos hoy día a analizar, no se preocupen. Pero lo importante es que en el periodo de la Confederación Cusqueña, recuerda que aquí ascienden los Hanan, y ya te mencioné la razón, y que Inca Roca pues es el organizador de la Confederación Cusqueña. Con el paso del tiempo, lamentablemente los descendientes de Inca Roca no van a cumplir sus funciones como corresponden. Es sabido que en esa época los chancas habían empezado pues a adquirir un poder cada vez mayor en la zona sur de los Andes y tenía que disputar esa hegemonía con los cusqueños. En ese tiempo, el Inca Huiracocha, junto con su hijo Inca Urco, deciden huir porque no querían enfrentar a los chancas, porque consideraban pues que era un ejército mucho más poderoso que ellos. Pero uno de sus tantos hijos de Huiracocha, llamado Titu Cusi Yupanqui, perdón, Cusi Yupanqui, decide a enfrentarse a los chancas, forma alianzas con otros pueblos y los derrota. A partir de ahí, Cusi Yupanqui es proclamado Inca, y él es el primer Inca histórico y fundador de lo que conocemos como el Imperio de los Incas, allá por el año 1440. Aquí nos estamos refiriendo, profesor, a lo, en este caso, pues, a Pachacútec, o también llamado Pachacuti, que significa, pues, gran transformador, gran hacedor, ¿correcto? Y con él, pues, se da grandes transformaciones, importantes reformas políticas, económicas y sociales. Todas las cosas que vamos a estudiar de los incas se debe gracias a, en este caso, a Pachacútec. Ahora, Tupac Yupanqui, o también hay como coloco Tupa Yupanqui, va a realizar pues grandes conquistas militares. Es decir, el imperio se va a expandir, va a conquistar toda la zona del Collasuyo, parte del Antisuyo, Contisuyo y Chinchaysuyo. Es más, quien divide el imperio en cuatro suyos es justamente Tupac Yupanqui, ¿de acuerdo? E incluso él se atrevió pues a navegar el océano Pacífico, ¿no? Llegó hacia Oceanía, jóvenes, con las embarcaciones de los Chincha, fue obviamente hacia ese lugar. Pero va a ser Huayna Cápac quien va a lograr pues la máxima expansión territorial, porque no solamente va a mantener los territorios conquistados por su padre, sino que además va a conquistar importantes territorios en el norte, en lo que es Ecuador y Colombia. E incluso él establece una ciudad importante que va a rivalizar con el Cusco, que es Tumipampa o Tumibamba, en la actual ciudad de Quito, ¿correcto? Ahora, y aquí viene lo bueno, jóvenes. ¿Por qué este enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa, profesor? Muy bien. Cuando muere Huayna Cápac, lamentablemente pues no hay un sucesor directo. Lo que antes, por ejemplo, siempre había en ese momento. Bueno, en tiempos de Pachacútec ya se sabía que Tupac Yupanqui iba a ser el futuro gobernante, porque ya había adquirido la experiencia necesaria y Pachacútec consideraba pues que él podría ser un gran gobernante, porque ojo, a diferencia de Europa, donde el primogénito siempre va a ser el príncipe o el futuro rey, en el mundo andino el que va a ser Inca no es el primer hijo, sino que tenía que cumplir ciertas condiciones para ser gobernante. Y en este caso Tupac Yupanqui cumplía justamente esas funciones. Claro, hay historiadores donde consideran pues que el favorito de Pachacútec no era Tupac Yupanqui, pero al desistir sus hermanos de esa responsabilidad, al final pues Pachacútec decide otorgarle esa facultad, ¿no?, a Tupac Yupanqui. Lo mismo pasa con Huayna Cápac, pero Huayna Cápac muere, aparentemente por la viruela o una enfermedad traída por los españoles en Tumipampa, porque recuerden que Huayna Cápac desde muy joven en sus campañas militares nunca regresa al Cusco, siempre se quedó allá en ese lugar. Y tras su muerte repentina, las panacas empiezan pues a ver la manera cómo poder hacer que sus hijos o de Huayna Cápac puedan pues ser los nuevos
gobernantes. Una de ellas, por ejemplo, es la madre de Huáscar, que al enterarse de la muerte de Huayna Cápac, se dirige pues rápidamente hacia el Cusco y empieza pues a formar alianzas para que apoyen la, para que apoyen a su hijo Huáscar para ser nuevo Inca. Un sector importante de la élite cusqueña acepta a Huáscar y es por eso que él se ciñe la gorra imperial y es considerado pues como Inca legítimo, por algún tipo de alianzas que va a tener que realizar con un sector de la élite de los Hanan Cusco. Pero aquí viene un detalle, jóvenes. Si bien es cierto, José Antonio del Busto considera a Huáscar como un mal gobernante, una persona pues que no estaba capacitada para liderar el Estado, es también cierto de que Huáscar quería hacer ciertas reformas que perjudicaban a la élite cusqueña. ¿Qué reformas, profesor? El Estado inca cada vez empezaba a tener menos poder frente a las panacas, frente a las familias reales. Esas familias cada vez empezaron a tener más tierras, más yanaconas, o una especie de siervos, por así decirlo, para su servicio. Recuerden que el Estado basaba su poder pues en la tenencia de la tierra principalmente, pero esas familias empezaron a posesionarse las tierras, se estaba privatizando las tierras. Huáscar quería hacer esos cambios y claramente pues eso perjudicaba a los intereses de la élite, no solamente de las élites cusqueñas, sino también de algunos sectores de las élites provinciales, que también habían llegado a adquirir cada vez un mayor poder basadamente en la tenencia de la tierra y de yanaconas o de sirvientes, por así decirlo. Es ahí donde aparece la figura de Atahualpa, que, persuadido por las élites regionales, que se sentían, por así decirlo, marginadas del poder político central que tenía el control la élite cusqueña, y también un sector de esa élite cusqueña que estaba contra Huáscar debido a que estaba haciendo las reformas que los perjudicaban económicamente, deciden apoyar pues a Atahualpa, que era pues el insurrecto, el rebelde, el que va a atentar contra la legitimidad de Huáscar. Y se da pues un enfrentamiento, donde el ejército inca se divide, ¿correcto? Entonces, justamente cuando hablemos sobre la destrucción del imperio inca, voy a explicar de manera detallada esta situación, pero lo importante es que acá ocurren pues dos hechos interesantes que permitieron el colapso del imperio inca. La primera es la guerra que va a haber entre Huáscar y Atahualpa, por los intereses económicos que acabo de mencionar, pero también el hecho de que muchos pueblos van a empezar a, a rivalizar contra el imperio inca. Recuerden que los incas habían sometido a los pueblos mayormente de manera violenta. Entonces, muchos de estos pueblos conquistados tenían un resentimiento hacia los incas. Y cuando llegan los españoles, vieron la mejor oportunidad para apoyarlos y arremeter contra el ejército inca, contra el estado del Tahuantinsuyo. Entonces, la caída principal de los incas se debe pues al levantamiento de los pueblos sometidos por el Tahuantinsuyo. En menor medida, por las contradicciones políticas que había, esa división entre Huáscar y Atahualpa, y recién ya eh, como factor secundario la llegada de los españoles como tal. Pero aquí también hay que añadir algo importante que se habla muy poco, jóvenes. Las plagas que los españoles trajeron acá a América también contribuyeron al decaimiento de la población indígena. Millones de pobladores murieron por estas plagas, por estas epidemias, ¿no? Influenza, viruela, sarampión, en la cual pues mataron millones de personas. Entonces yo me atrevería que también un factor por el cual cae el imperio inca se debe pues sin duda a las epidemias que trajeron los españoles. Y eso hay muchos libros que lo sustentan, jóvenes, pero que se habla muy poco de ello. Muy bien. Entonces, eso es con respecto pues al proceso histórico. No sé, ¿alguna pregunta de repente hasta aquí sobre el periodo curacal, el periodo de la Confederación Cusqueña o el periodo imperial? No sé, ¿alguna pregunta de repente que quieran hacer, chicos? A ver.
Todo claro, muy bien. Perfecto, perfecto. Muy bien, listo. Muy bien. Les recomiendo leer un libro muy interesante, Guerra de Panacas, de Guzmán Palomino. Ahí nos va a ayudar a entender un poco cómo era la política en tiempo de los incas, ¿no? Las intrigas, las conspiraciones, era algo muy común, ¿correcto? La sucesión al incanato, pues, mayormente no era, pues, de manera pacífica, ¿no? Siempre habían, pues, esas disputas por mantener el control. Las familias, las élites se peleaban justamente por ello. ¿Y qué pasó con el pueblo? ¿El pueblo se intervenía? No, el pueblo no intervenía, el pueblo solamente estaba a la expectativa de quién iba a ser su nuevo gobernante, ¿no? Ellos no se hacían el pleito, ¿no? Se peleaban nada más y punto, se acabó. Parece que es una característica nuestra, ¿no? De no ser muy intervencionistas en asuntos políticos, ¿no? Ellos que se peleen ya nosotros vemos, ¿no? Pero eso sí, ¿eh? Mientras tú le dabas sus tierras, mantenías contento, mientras no tocabas con sus cosechas, sus cultivos, ellos no se metían para nada. Mientras no tocabas eso, no pasaba absolutamente nada. Muy bien. Claro, ellos no se metían en ese asunto, ¿no? Todo tan a la expectativa, ¿no? Claro. Muy bien. Vamos a ver a continuación, a ver. Entonces, profesor, vamos hoy día a hablar bastante sobre la economía en el Tahuantinsuyo, sí, jóvenes, porque es algo que nos va a venir en cualquier pregunta de examen de admisión. A ver, principal actividad económica, profesor, de los incas, la agricultura. Ellos van a utilizar importantes técnicas que ya conocían culturas anteriores, como por ejemplo los andenes. Utilizaron, por ejemplo, instrumentos de labranza como la chaquitacya para obviamente mejorar la producción agrícola. Ellos utilizaron pues técnicas que ya, repito, culturas anteriores ya lo elaboraban. Los incas no descubrieron nada nuevo, lo único que hicieron es asimilar esas técnicas, mejorarlas y adaptarlas a sus intereses. Las tierras eran repartidas para el Estado inca, es decir, para las panacas, para el culto solar y para el pueblo, ¿no? Eso también es importante, ¿no? ¿Y quién era el pueblo, profesor? El ayu, ¿no? La comunidad organizada. Cada hatun runa recibía una parcela. ¿Y quién era ese intermediario entre el Estado y el pueblo? El curaca. El curaca, el jefe del pueblo, el jefe del ayu, que intervenía eh, 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 en ese tipo de asuntos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y acá viene algo importante, jóvenes. La base de la economía inca se basaba en los principios de reciprocidad y redistribución, a la cual John Burra lo llama principios económicos. Profesor, ¿qué es el principio de reciprocidad? ¿Qué es el principio de redistribución? Ahí está la imagen, observa acá. Se llama principio de reciprocidad cuando existe una ayuda mutua entre los miembros del AYU, una colaboración. Por ejemplo, yo quiero construir mi casa, voy a pedir el apoyo de todos mis toda la gente del AYU, ¿no? Y me apoyan justamente a construir mi casa. Pero yo estoy en la obligación que cuando un miembro del AYU también quiera construir su casa, también yo tengo que apoyar. Y recuerden que ese principio se mantiene bastante en nuestros tiempos, sobre todo en las zonas rurales, las grandes faenas comunitarias, por ejemplo, donde los pobladores se ayudan mutuamente. Es algo que todavía se mantiene, repito, hasta nuestros tiempos, este principio de reciprocidad. Profesor, ¿y qué es el principio de redistribución? Bueno, aquí es cuando el poblador realiza una actividad que no solamente beneficia a toda la comunidad, sino al Estado en general. El Inca, en compensación por esa fuerza de trabajo, te da pues una serie de beneficios. Te entrega excedentes productivos, alimentos, vestimenta, chicha de jora, pero no te lo daba directamente. El curaca era el que recibía ese beneficio y se lo repartía al resto de la población. Esa era la labor del curaca. Acá el curaca no vayas a querer pues que se iniciaba él solo, ¿no? Él repartía obviamente a los miembros del ayo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante.
Ahora, es más, algunos especialistas consideran pues que una de las razones por la cual también cae el Tahuantinsuyo es que estos principios de reciprocidad y redistribución empezaron a decaer. Y tú dirás, ¿y por qué, profesor? Miren, cuando los incas hacían sus conquistas, no lo hacían solamente por la fuerza militar, sino por las alianzas que recibían de otros pueblos. Pero para que tú puedas recibir ese apoyo, te pedían una compensación a cambio. Reparto de tierras, cultivos, etcétera. Cuando hubo esta guerra interna entre Huáscar y Atahualpa y la lucha de muchos pueblos contra los incas, pues muchos de los que se dedicaban a la actividad agrícola tuvieron que ser reclutados y luchar contra los pueblos rebeldes o contra la facción enemiga, ya sea de Huáscar o Atahualpa, y dejaron obviamente los campos agrícolas pues con pocas manos para poder seguir cultivando. Por lo tanto, el Estado no tenía la capacidad para repartir beneficios a otros pueblos que lo permitan recibir ese apoyo contra los rebeldes o contra los españoles. Si fuese lo contrario, tengo por seguro que los incas sí podían recibir apoyo de otros pueblos, pero no hubo pues esa compensación. Y es algo que todavía se mantiene en nuestra forma, obviamente, de establecer alianzas, ¿no? Una especie de favoritismo. Yo, por ejemplo, si yo quiero mantener mis privilegios, quiero mantenerme en el poder, pues a veces busco alianzas con otros líderes, ¿no? De otros pueblos para poder realmente realizar un entendimiento. Es parte, al parecer, pues, de nuestra política, ¿no? Y eso es lo que ocurrió, ¿no? Entonces, estos principios lamentablemente pues no se llegaron a establecer como corresponden y ahí donde pues empezó el colapso del Tahuantinsuyo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, importante, jóvenes, conocer estos dos principios de reciprocidad y redistribución, que repito, muchos de estos principios todavía se mantienen en el mundo andino. Yo, por ejemplo, yo quiero entablar una negociación con un pueblo, ¿con quién tengo que hablar primero? Con su dirigente, ¿sí o no? Claro, eso es lo primero que yo tengo que realizar. El papel del dirigente de un pueblo es fundamental. Si yo quiero evitar algún tipo de conflicto social, por ejemplo, yo tengo que entrevistarme con el jefe, con el líder, con el gobernante de ese pueblo. Y es algo obviamente que se tiene que mantener. Para ello, pues tú tienes que tener liderazgo, pues, ¿no? Saber obviamente cómo poder negociar, cómo poder obviamente conversar y llegar a un entendimiento. Muy bien. Ese con respecto pues a los principios de reciprocidad y redistribución. Ellos también, por ejemplo, para poder mantener un mayor aprovechamiento de la producción agrícola, ellos también utilizaron una técnica que ya los antiguos tiahuanaquenses utilizaban, que era pues el control vertical de los pisos ecológicos. Es decir, de acuerdo a cada territorio, con determinadas condiciones climáticas, los incas podían realizar ciertos cultivos y aprovecharlos mm, para dicha actividad. Por ejemplo, en la costa, ¿qué es lo que más sobresale? Frutos, eh, pesca. Entonces, lograron obviamente impulsar esa actividad de acuerdo a esas condiciones climáticas. En la Amazonía, ¿qué es lo que más abunda? Plantas, animales exóticos, entonces aprovecharon justamente de acuerdo a esas condiciones. Entonces, ellos supieron aprovechar de acuerdo a cada piso ecológico los diversos recursos en beneficio del Estado. El Inca, por ejemplo, si quería pues tomar como desayuno un pescado, pues lo podía conseguir porque para ello tenía pues a sus chasquis que podía recorrer todo el imperio e ir hacia las costas y luego poder comer el pescado. El Inca, por ejemplo, según las crónicas, todos los días se vestía, siempre tenía una vestimenta nueva. Y esta vestimenta pues traía siempre una serie de diseños de colores, su borla imperial pues era de hermosos plumajes. ¿De dónde lo traían? De la Amazonía, de la ceja de selva principalmente, ¿no? De aves exóticas. Entonces eso también es importante, ¿no? Tener en cuenta cómo ellos supieron aprovechar de acuerdo la geografía. ¿Por qué? Porque los antiguos peruanos conocían muy bien nuestra geografía.
Ellos no culpaban a la que, la geografía peruana es terrible, es lo peor que puede pasar, no, ellos más bien lo aprovechaban. ¿Por qué? Porque había un conocimiento pleno de la geografía peruana, algo que lamentablemente hemos dejado de aprender desde la época colonial. Claro, habían trajes finos, ¿no? Finos. La élite, por ejemplo, tenía trajes finos, ¿no? Ahí vamos a encontrar pues, estos tipos de indumentaria, ¿no? Una indumentaria fina y una indumentaria pues que usaba la población, ¿no? El cumpi y la vasca, por ejemplo, ¿no? Que eran de diferentes materiales. Obviamente la población común utilizaba pues un traje sencillo, mientras que las élites utilizaban pues los mejores vestimentas, ¿no? Hechos de algodón, de lana, de, con distintos diseños y figuras y además colores. Claro. En esa época también pues había diferenciación de acuerdo a la vestimenta, ¿no? A la vestimenta. Ahora bien, ¿cuáles fueron las formas de trabajo que se daban en tiempo de los incas? Esto también nos van a preguntar porque es parte del aspecto económico. Principalmente conocemos tres, ¿no? El AINI, que era la ayuda mutua, que ahí se refleja el principio de reciprocidad. Tenemos la Minca o Minga, que es la ayuda colectiva, en la cual pues el Estado beneficiaba a esos miembros del AYU que colaboraban en dicha actividad. Ahí se refleja el principio de redistribución. Y tenemos en este caso la Minca, perdón, la Mita. La mita era un trabajo obligatorio, una especie de impuesto que todo poblador debería pagar en beneficio del Estado, pero a cambio, obviamente, el Estado no te daba absolutamente nada. Por ejemplo, un trabajo obligatorio que un poblador debía hacer era, por ejemplo, realizar un puente, un camino, o servir al ejército, por ejemplo. Ahí no había una compensación alguna, ¿correcto? Entonces, la mita también va a ser fundamental dentro del aparato estatal del Tahuantinsuyo. Hay otro, también una forma de organización principalmente organizada por las mujeres, que es la chunca o chunga. Profesor, ¿y qué es la chunca? Es una forma de trabajo colectivo, repito, organizada por las mujeres para prevenir algún tipo de desastre natural. Este es muy importante, jóvenes. Ellos preveían, porque saben que los desastres naturales siempre se dan. Recuerden, hemos llevado una clase el día de ayer, ¿se acuerdan? Que eran desastres naturales, ¿no? ¿Qué eran desastres naturales? Aquello que afectaba a la población, ¿sí? Claro. Ellos sabían que constantemente sabían pues sequías, inundaciones, distintos tipos de fenómenos que pueden causar daño. Entonces ellos supieron prevenir. Para ellos los desastres naturales no era una desgracia, jóvenes. Al contrario, para ellos era una oportunidad. Eso es algo importante. Si bien es cierto, pues hubo culturas que colapsaron, como los moche también, producto del fenómeno del niño, pero es algo obviamente que han aprendido y que obviamente saben qué es lo que hay que hacer en caso de este tipo de situación. Allá, pues, en tiempos del Tahuantinsuyo, el concepto de hambre, pues, era casi inexistente, porque sabían cómo prevenir ante esa situación para que el pueblo obviamente no sufra ese tipo de embates. Por supuesto, ellos lo aprovecharon muy bien. Es más, todos los productos que podían obviamente sacar desde las tierras, lo almacenaban para luego ser utilizadas en los momentos que ellos crean conveniente. Por eso es que los incas utilizaban tres tipos de almacenamientos, como tú puedes ver en tu pantalla. Las colcas, el tambo y las pirguas. ¿Qué era la colca, profesor? La colca era una especie de almacén estatal. Mayormente ahí que se almacenaban armamentos, provisiones, alimentos para los ejércitos, y que claramente pues solamente el Inca daba la autorización para que puedan ser utilizadas. Las pirguas, en cambio, eran almacenes del Ayllu, en la cual pues el curaca organizaba a los miembros del Ayllu para que puedan ahí colocar productos que puedan ser utilizados en caso de existan inundaciones, sequías o hambrunas, por ejemplo. Los tambos, diríamos, es una especie de almacén y albergue. ¿Por qué? Porque era un almacén, porque ahí habían productos que podían ser aprovechados, pero no por cualquiera, sino mayormente por los chasquis que tenían que viajar enormes distancias
y también para los ejércitos en sus campañas militares. Es por eso que los tambos van a estar en diferentes partes del Capañán, para ser justamente utilizados. Pero a la vez también era una especie de albergue. ¿Por qué? Porque ahí podían descansar, pernoctar un momento para luego continuar con su viaje. Entonces tenía esa doble función los tambos. Pero repito, no era pues para todos, eran básicamente para, en este caso, eh, ciertos sectores de la población, ¿no? Como los ejércitos y los chasques principalmente. Entonces ahí había pues una gran organización, una gran planificación. Por lo tanto, pues la población no tenía ningún tipo de problemas de esa índole. Por eso que no se preocupaba por el aspecto político, ¿no? Mientras tú tengas tus alimentos, tú realizas tus actividades, no hay ningún problema. ¿No? Este es justamente así. Es algo que también nosotros tenemos hoy día en la actualidad, ¿no? Los políticos se pueden pelear, se pueden hacer lo que sea, no nos interesa, pero mientras me des trabajo, mientras yo pueda hacer mis actividades, yo pueda seguir ganando y no me prives, ¿no? De mi trabajo, de otra cosa, no hay problema. Por eso que mayormente pues siempre en el Perú hemos tolerado mucho la corrupción, ¿no? Porque sentimos que la corrupción en este caso no ha sido algo que nos ha dañado tremendamente, pues que nos ha perjudicado directamente. Poco a poco la gente está empezando a tomar un poco más de conciencia que la corrupción de una manera sí daña a la población, porque parte de ese dinero, en vez de que pueda ser repartido para todos en beneficio de la población, pues al final quedan en pocas manos, por ejemplo. Entonces, toda esta lucha de la anticorrupción, de los cambios en el Estado, se deben porque hay un propósito, ¿no? El Perú aspira a ser miembro de la OCDE, que es una entidad en la cual agrupo pues a los países primeros, a los países desarrollados y a aquellos países pues que quieran adherirse a ellos, pero para esto tiene que cumplir pues ciertos requerimientos, ¿no? Y dentro de ellos pues tiene que pues respetar la democracia, ser inflexibles ante temas de corrupción, que sea un Estado eficiente, muchas cosas, ¿no? Y que el Perú ahora pues está en trámite de ser admitido, ¿no? Que de hecho seguramente va a demorar algunos años más, ¿no? Para que logre obviamente acceder a ser miembro, ¿no? Por eso que el tema pues de la SUNED y todo eso para poder corregir, porque es parte de ese requerimiento, ¿no? De ser un Estado eficiente y que cumpla con los estándares internacionales. ¿No? Es como una exigencia, ¿no? Por así decirlo. Pero en fin, ya cuando hablemos de historia del Perú contemporáneo, de repente tocaremos más ese asunto, ¿no? Por supuesto, posiblemente, ¿no? Pero de repente empezó hasta con los requerimientos mínimos, ¿no? Como el tema, pues, de la democracia, como el tema, pues, eh, del tema de la corrupción, que seguramente va a ir demorando un poco más, pero hay unos mínimos que sí Perú va a poder de repente alcanzar y pues, ser admitido, ¿no? Pero yo dudo que lo haga en los próximos 4 años, ¿no? Colombia le demoró 10 años, por ejemplo, en ser admitido, ¿no? Entonces, pero eso no significa pues que en Colombia no hay corrupción y las cosas que le están haciendo bien, pero que ha mejorado, claro que sí, en otros aspectos, ¿no? Pero en otros está igual, ¿no? Claro. En fin, pero es una presión más que todo ahí de los países desarrollados que imponen sobre los demás. Pero cuando se trata cuando ellos obviamente incumplen, ahí sí prácticamente pues nadie le dice nada. Entonces, en fin, ¿no? Son cosas obviamente un poco raro, porque, por ejemplo, ¿no? Se critica mucho las dictaduras que hay en Nicaragua, Venezuela, Cuba, pero no se critica a China, que también es una dictadura que solamente hay un solo partido que gobierna e implanta sanciones a su pueblo. Pero como China es poderosa, pues nadie puede hablar de China, ¿no? Si no, ¡pum! Recuerda que Australia quiso hacer dos cosas, ¿no? Una de ellas es quiso obviamente investigar acerca del origen del virus y China le castigó económicamente a Australia. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cómo criticar a los países si son poderosos. Por ejemplo, muy poco también se habla cuál es el asunto, cuál es el papel que Estados Unidos tiene en este conflicto entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es su intención? También eso vamos a hablar en Historia Universal, ¿no? ¿Por qué es ese propósito? En fin, hay mucha ambigüedad ahí, ¿no? Ese es el problema. En fin, entonces, eso es básicamente, joder, ¿no? Hay tres tipos de almacenes: pirguas, tambos, colcas, ¿correcto? Perfecto.
¿Alguna pregunta de repente, chicos, sobre la organización económica? De repente, no sé, alguna... Por ahí dice, China es un país donde son muy reservados y cuidadosos con su información. No solamente reservados y cuidadosos, ¿no? Sino también vigilantes y constantemente te están controlando. Por ejemplo, allá tú no puedes utilizar pues tus redes, e incluso ellos tienen sus propios buscadores, la internet está controlada por ellos. Tú cualquier que escribes una en contra de los chinos, obviamente hay represalias, ¿no? Muy complicado. Em, y es lo que posiblemente el mundo va a pasar, donde los estados van a tener un mayor control sobre las personas. Eso es lo que va a ocurrir. El ejemplo de China es lo que vamos a tener en el resto del mundo, o en la gran mayoría de los países, ¿no? Ese es un hecho que lo vamos a ver en los próximos años. Ahí va a haber un mayor vigilancia, un mayor control de los ciudadanos. Eso tenlo por seguro. Por eso es que toda esta implementación pues, de la Big Data, de blockchain y todo obviamente relacionado a la tecnología, claramente tiene ese propósito, ¿no? ¿Para qué tanta información? ¿Para qué tanto almacenamiento de datos? Justamente para pues, controlar a la población, sin lugar a duda. Ahora, pues con el tema del COVID-19, esto ha sido un claro ejemplo de un ensayo de cómo poder restringir los derechos de los ciudadanos. Algunos han tenido éxito, algunos no, por ejemplo. En fin. Entonces, ninguna pregunta con respecto a la organización económica, ¿no, chicos? Muy bien. Vamos entonces a hablar ahora sobre la organización social. Mira acá. Observa la organización social. Claramente, pues, vemos una sociedad diferenciada. Una clase dominante, una clase dominada. Observa ahí. Ah, profesor. Entonces, cuando hablaba de clase dominante, está hablando de la nobleza, en la cual pues incluyen a las panacas, claro. Pero hablamos pues de la nobleza de sangre, es decir, nos referimos pues a la nobleza cusqueña. ¿Por qué? Porque también había nobleza provincial, es decir, una nobleza donde un curaca, cuando se sometió de manera pacífica a los incas, pues va a gozar pues, de una serie de privilegios. Había también pues una nobleza, en este caso de privilegio, en la cual pues de acuerdo a algunas hazañas o beneficios al Estado, te permitió pues ser parte de esa nobleza. Por ejemplo, un alto mando militar que haya logrado conquistar pueblos en beneficio del Estado, pues te podía recompensar siendo parte de la nobleza de privilegio. Pero un dato interesante, tanto la nobleza de privilegio como la nobleza provincial nunca se podía mezclar con la nobleza de sangre, estaba prohibido. Por eso esta historia de Ollantay posiblemente haya sido un invento, sobre todo en la parte final, por los españoles. ¿Por qué? Porque en ningún momento, nunca pues Pachacute podría aceptar que Ollantay pueda pues casarse con su hija, ¿no? Porque Ollantay pues no es noble de cusqueño, era un noble de privilegio, entonces es imposible. Por eso que la nobleza provincial siempre también estuvo un poco resentida con la nobleza cusqueña, debido justamente a que siempre estaban relegados, marginados del poder. En las campañas militares, por ejemplo, siempre iban las élites cusqueñas y detrás iban las élites regionales, ¿no? Los altos mandos de sus aliados de esas regiones. Entonces, eso también causó pues ese conflicto, ¿no? Entre la élite cusqueña y la élite provincial. Por debajo, jóvenes, de la clase dominante está pues el Layu, ¿no? El poblador común, el Hatun Runa, que mayormente se dedicaba pues a la actividad agrícola. Eran tributarios del Estado. También tenemos pues a los mitimaes o mitmacunas, ¿no? Que eran pobladores que migraban, que eran colonos, que iban hacia otros lugares por orden del Estado, justamente para controlar pues aquellos pueblos belicosos
o aquellos pueblos pues, que estaban contra el Estado inca. Pero también había mitimaes que eran enviados pero como castigo, ¿no? Mayormente a la ceja de selva, por rebelarse ante el Estado. Pero en la palabra mitimae significa colono, ¿no? O decir, hombre que se traslada a otro pueblo u otro lugar. Luego tenemos pues en este caso a las áquillas, a las yanaconas y a los piñas o pinacunas, que eran una especie pues de esclavos. La áquila es considerada pues como una esclava. ¿Por qué? Porque no tenía pues control sobre su propio destino. Mayormente pues ellas eran reclutadas y encerradas en el Aguaci, en la cual pues podían cumplir distintas funciones, ya sea para el culto solar, para ser esposa del Inca o para hacer, digamos, un regalo a un curaca o a un noble como parte de una alianza. Y los pinacunas o piñas pues, eran mayormente los prisioneros de guerra que eran llevados a la ceja de selva para poder cultivar hoja de coca en las peores condiciones. Era un castigo tremendo. Pero cuando hablamos de esclavos, no hay que ver como los esclavos que hemos visto en Atenas o en Roma, ¿no? Donde eran considerados mercancías, donde se compraba y se vendía, ¿no? Acá no, acá era una especie de esclavos estatales, que mayormente pues se dedicaban al cultivo de hoja de coca o de repente también pues a realizar alguna actividad agrícola. Pero ese es, digamos, hay que tomar siempre en cuenta eso, ¿no? Cuando queremos hablar de la esclavitud en tiempo de los incas. Los yanaconas eran una especie de sirvientes a perpetuidad en beneficio de la nobleza, ¿correcto? Sobre todo de la nobleza de sangre. ¿Y quién era la nobleza de sangre, profesor? La élite cusqueña, a la cual los españoles llamaron orejones. ¿Por qué les llaman orejones? Porque ellos vestían pues grandes disfraces y tenían pues aquí una especie de adorno totalmente de oro que obviamente deformaban sus orejas. Y ellos se colocaban eso para distinguirse del pueblo. ¿De acuerdo? Ellos eran los famosos orejones, ¿no? O la nobleza cusqueña, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso es obviamente en cuanto a la organización social. Eh, María Rostolowski también añade aquí también las famosas piñahuarmi. Me gustaría que ustedes busquen qué es un piñahuarmi. Yo lo sé, claro está, pero yo creo que tú lo ubiques, ¿ya? ¿Qué son piñahuarmis? Warmi, mujer, ¿no? Entonces búscalo ahí más adelante y de repente ahí lo comentas con tus compañeros. Muy bien, vamos a ver acá. En cuanto a la organización política, jóvenes, claramente vemos que hay un Inca que toma el control de la administración del Estado, llamado Zapa Inca. Pero ¿por qué esa distinción, profesor? Porque muchos historiadores consideran pues que habían dos incas, había una diarquía, un inca religioso y un inca militar y jefe político. Pero para distinguirse pues del jefe religioso, el inca religioso y el inca administrativo, jefe militar, uno de ellos pues era el Zapa Inca, que por lo general pues era el inca militar. Zapa Inca significa único gran señor. ¿Y quién era el inca religioso, profesor? El Huilac Humo o Huilac Huma, ¿de acuerdo? Que era pues por lo general pues el inca del Urin Cusco, ¿no? ¿Recuerdan? Dos facciones, ¿no? Un inca religioso, Urin Cusco, un inca militar, Hanan Cusco, claro. Desde tiempos de Inca Roca, obviamente el Zapa Inca pues era Hanan. Ahora, junto al Zapa Inca estaba el Auqui, una especie de príncipe, por así decirlo, que iba pues a ser el sucesor del Inca. Pero por lo general, pues siempre co-gobernaba con su padre para poder obviamente ver cómo se administra el Estado, para que pueda aprender cómo manejar, cómo liderar el Estado inca. Eso ocurrió, por ejemplo, con Pachacútec y Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui con Huayna Cápac. Pero lamentablemente, pues eso no fue lo mismo, ya que Huayna Cápac murió, pues, ¿no? Cuando estaba allá en Quito. Posiblemente, repito, víctima de la viruela. Muy bien. Por debajo del Zapa Inca estaba el Consejo Imperial, llamado Tahuantinsuyo Camachic, y estaba liderado por 4 gobernadores que son del Tahuantinsuyo. Recuerden que el Tahuantinsuyo tiene 4 regiones, ¿no? Ya,
Cada región estaba, o cada suyo estaba bajo el control de un Suyuyuk Apu, o también llamado Apukuna. Había un Suyuyuk Apu del Chinchaysuyo, un Suyuyuk Apu del Contisuyo, Collasuyo y Antisuyo. Ellos conformaban el Tahuantinsuyo Camachic, o Consejo Imperial, donde asesoraban, aconsejaban al Zapa Inca. Por debajo del Tahuantinsuyo Camachic está el Apunchic o Tocricut, que es una especie de gobernador de una provincia del imperio. El imperio se divide en 4 suyos. Cada suyo está dividido en regiones llamados guamaní. Y cada guamaní o región estaba bajo el control de un gobernador llamado Tocricut o Apunchic. Atahualpa, por ejemplo, era un Tocricut, era un gobernador de una provincia del norte, que se va a rebelar frente al Inca, pues, ¿no? Legítimamente, en este caso, aceptado. Y por debajo está, pues, el Curaca, que era, pues, el líder del Ayu e intermediario entre el Estado Inca y la población, el Ayu. Y de acuerdo, obviamente, a la cantidad de familias que controlaba, podía ser, pues, un curaca que podía liderar 1, 2 o 3 ayllus, y estaba, pues, el Hatun Curaca, ¿no? Que incluso controlaba, pues, a más de 100 ayllus, por ejemplo. Pero es importante la labor del curaca porque, repito, era el funcionario intermediario entre el Estado y el pueblo, ¿ya? Eso no te voy a olvidar nunca. Ahora, un dato importante, jóvenes. Todos estos funcionarios eran controlados o supervisados por el Tukuy Rikuy, o Tukuy Rikok, también se le conoce así. Era una especie de fiscalizador, supervisor, una persona de confianza del Inca que obviamente se encargaba de controlar a cada uno de estos funcionarios para que cumplan sus funciones que corresponde, de repente para evitar un tipo de conspiración o complot contra el Inca, en fin. Esa era pues la función del Tukuy Rikuy, ¿correcto? Que traducido a nuestro idioma sería pues algo así como el que todo lo ve, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh, ¿Qué instrumentos tenía el Estado del Tahuantinsuyo para controlar a la población? El idioma, el runasimi. Recuerden que la élite cusqueña claro, la élite cusqueña, las panacas, su idioma oficial o materno no era el quechua runasimi, era el puquina, ¿correcto? Pero utilizaban el runasimi o quechua porque la mayoría de la población que habían conquistado hablaban ese idioma, por lo tanto implementan el quechua runasimi como idioma oficial, ¿no? Para todos los pueblos. Utilizaban, perdón, utilizaban la red vial del Capañán justamente para la integración regional. Gracias al Capañán, los incas lograron conquistar muchos pueblos. Es más, los españoles, cuando llegaron aquí, gracias al Capañán, pudieron trasladarse durante distintas partes del imperio. Muchos investigadores consideran pues que si no hubiera existido el Capañán, los españoles no tenían la oportunidad de poder viajar de un lugar a otro y hubieran sido pues fácilmente atrapados para algunos pueblos que de hecho pues consideran pues los españoles un peligro. Recuerden que cuando en el tercer viaje Pizarro de Piura se traslada a Cajamarca. ¿Cómo así lo hizo? Ah, porque logró conocer el Capañán. Supuestamente, de hecho, pues habían pueblos que apoyaron a los españoles y que les indicaron que esa era la ruta que iban pues hacia ese lugar, ¿no? Hacia donde estaba Atahualpa. Entonces, importante, ¿no? El Capañán, que repito, tampoco fue una invención inca, ¿no? Ya los había hecho los Wari, justamente para la integración regional. El imperio estaba dividido pues, en 4 suyos, ¿no? Como mencioné. Ahora bien, las ciudades que contaban los incas se llamaban yactas, que mayormente pues cumplían una función administrativa, muy similar a lo que lo hacían los Wari con las famosas cabezas región. Machu Picchu, por ejemplo, es una yacta. Muchos piensan que Machu Picchu es una ciudad sagrada, una ciudad religiosa. No, 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 no. Para empezar, Machu Picchu fue construida por Pachacútec y era como para Pachacútec, Machu Picchu era una especie de lugar de descanso. A ver, una analogía es como tu casa de verano, algo así por así decirlo.
Pero Machu Picchu también cumplía una función administrativa, era una especie de aduana, ¿no? Entre la ceja de selva y la capital del Cusco. Porque si tú alguna vez visitas Machu Picchu, te das cuenta que más pareces, ¿no? Parte de la Amazonía, ceja de selva, que zona andina, ¿no? Claro, porque está justamente entre el medio, entre la ceja de selva y los Andes, y tenía una función netamente pues administrativa. No era una ciudad netamente para habitar, porque los investigadores consideran pues que Machu Picchu a lo mucho podía albergar 1000 personas. Entonces, ahí nos indica pues Machu Picchu fue, digamos, una zona netamente, función netamente administrativa, donde solamente tenía cierta cantidad de pobladores, pero no era pues una ciudad permanente, ¿de acuerdo? Es por eso que los españoles pues no llegaron incluso a conocer propiamente Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu fue abandonada y olvidada hasta la llegada pues primero de Agustín Lizárraga, que fue el primero o uno de los primeros en dar a conocer la, en este caso la existencia de Machu Picchu, y luego Hiram Bingham, ¿no? Que lo masificó a nivel internacional gracias al respaldo de National Geographic, ¿no? En esa época. En fin. Y bueno, ellos implementaron un dios que va a estar por encima del dios Huiracocha, que es el dios Inti, el dios Sol. En este caso, pues los incas, ellos se autoproclamaban hijos del dios Sol, hijos del dios Inti. ¿No? Y justamente ahora vamos a hablar un poco sobre la religión inca. A ver, la religión inca era politeísta. Profesor, ¿qué es politeísta? A ver, explícame, a ver, quiero que me escribas, ¿qué es politeísta? A ver, vamos, escríbelo, ¿qué es politeísta? A ver. Polivarios. Claro, ellos tenían varios dioses, ¿no? A dios Huiracocha, que es el dios hacedor, el dios Inti, el dios creador. Bueno, el dios Huiracocha es el dios hacedor creador. El dios Inti no recuerdo exactamente cuál era su función. Está pues Illapa, Pariacaja. También adoraban pues a dioses locales. Por ejemplo, ellos adoraban al dios de la costa, que es el dios Pachacamac, la Pachamama, la Mamacocha, etcétera, ¿no? Ellos adoraban pues a muchos de esos dioses, ¿no? Claro, adoraban a muchos dioses, ¿no? Lo interesante es que muchos de estos dioses eran una especie de dioses llamados ordenadores. Ahí creo que me he equivocado, dice ordenadores, es ordenadores. Eran politeístas y también panteístas. ¿Por qué? Porque también adoraban a ciertos elementos de la naturaleza. Adoraban, por ejemplo, los cerros. Los cerros, por ejemplo, eran considerados como deidades. Ellos eran pues sus apus. Ellos consideraban pues que las pacarinas, ya sean cuevas, lagunas, eran su lugar de origen. ¿No? Los ayus se identificaban justamente con las pacarinas, ¿no? Su centro o lugar de origen. Esto también es muy importante. Y según la cosmovisión andina, ellos dividían pues el mundo en tres estados, ¿no? O en este caso en tres partes, ¿no? El Hanan Pacha, el mundo de los dioses, el Kai Pacha, que era el mundo de los hombres, y el Uku Pacha, que era pues el mundo de los muertos. Ojo, no vayas a pensar pues que para ellos había el infierno es una concepción cristiana, no vayas a pensar que había un diablito con sus cachitos, no, no, no. Ellos creían mucho en el inframundo. Es más, sus momias eran muy veneradas. Los malquis, constantemente las familias, las élites, constantemente ellos hacían todo lo posible para venerar pues a sus momias. Les daban pues adornos, los hacían pasear constantemente. ¿Por qué? Porque la función de la familia era tratar de prevalecer en el tiempo y el espacio a sus muertos. Por eso que en el mundo andino jóvenes tener una familia era muy importante porque la familia era la que te mantenía en el recuerdo. Para los incas la pobreza era no tener familia, porque la familia es la que te va a permitir, repito, tener esa presencia permanente de tus descendencias, ¿correcto? Y hay muchas cosas que todavía han quedado, ¿no? En nuestros tiempos, ¿no? Donde se venera bastante a los muertos, por ejemplo, como en México, por ejemplo. Claro que obviamente no salimos a pasear a nuestros muertos en las calles como hacían nuestros antepasados, pero constantemente siempre lo veneramos y mantenemos siempre su recuerdo, ¿no? Es parte de nuestra tradición. Claro, con alguna mezcla también de la cultura occidental, pero
hay algunas cosas que han todavía sobrevivido hasta nuestros tiempos, ¿no? Y eso ya lo hacían nuestros antepasados, ¿no? De, de reverenciar, de siempre mantener viva la imagen del ser que ya no está más con nosotros. ¿Correcto? En cuanto a cerámica, pues no van a destacar mucho. Recuerden que los incas van a utilizar todo lo que ya otras civilizaciones habían logrado realizar, pero es importante aclarar pues que ellos van a tratar de dar a conocer, o una de sus manifestaciones culturales es el quero. Ahora tú dirás, profesor, pero el quero es de Tiahuanaco, es cierto, pero el quero inca no es de cerámica, el quero inca o es de madera o es en este caso de un metal precioso, ¿no? Entonces, eso también es importante, es un vaso ceremonial. Lo que sí hay que destacar, jóvenes, es el aríbualo o urpo, que es una especie de vasija, ¿no? En la cual ahí se le preparaba, pues, o se elaboraba la chicha de jora. Eso, por ejemplo, sí es propio de los incas. Al igual, pues, que su arquitectura. La arquitectura, no sé si alguna vez has visto una ventana en forma de trapecio. Por ejemplo, mira esta parte de acá. ¿Ves esta puerta? Tiene una forma de trapecio, ¿no? ¿Ves la ventana? Tiene una forma de trapecio. Ya, esa es una designación inca, por ejemplo. En arquitectura ellos destacaron mucho en lo que es el uso de la piedra, que habían, repito, también conocido de sus anteriores civilizaciones. A ver, te pregunto, ¿qué cultura destaca en la construcción de piedras, en la escultura y en la construcción de edificios basados en la piedra? ¿Te acuerdan qué cultura era? A ver, ¿quién fue la cultura ahí que destaca bastante? Chimú, Chavín, claro que sí, ¿no? Ahora, estas construcciones mayormente eran con fines religiosas y militares, como por ejemplo Sacsayhuamán o Sacsayhuaman, por ejemplo. Esa también cumplía pues una función militar y religiosa, ¿ya? Muy bien. Eh, También destacaba en lo que es textilería, por ejemplo, cumpi era un tipo de vestimenta que usaba la élite, y la vasca era pues la que usaba el pueblo, ¿no? Una vestimenta simple, sencilla, etc. Hasta en eso pues había diferenciación. Claro, la cultura inca pues tenía ese tipo de situación, ¿no? No vayan a pensar porque los incas pues era una situación solidaria, en la cual todos vivían por igual, ¿no? Habían decisiones eh, claramente diferenciadas. Incluso en cuanto a educación, solamente se educaba la élite. El poblador no tenía derecho pues a una educación. Su educación solamente era la que sus padres realizaban, ¿no? A la agricultura, ganadería, pesca, artesanía, etcétera. Muy bien, chicos. Y para terminar, rápidamente, porque el tiempo se nos va, recuerden que tienen biología, vamos a hablar un poco sobre por qué cae el Tahuantinsuyo. Miren estas contradicciones que vamos a ver acá. Primero, la contradicción dentro de la panaca del Cusco. Por un lado estaban los Hanan Cusco y los Surin Cusco, que siempre obviamente buscaban tomar el poder, ¿no? Recuerden que desde tiempos de Inca Roca, los Surin Cusco siempre han querido controlar el Estado, pero no han podido. La única vez que intentaron hacerlo es porque Huáscar se alió con ellos. Ahora tú dirás, profesor, pero ¿por qué Huáscar se une a los Surin Cusco si era Hanan? Porque recuerden que los Hanan prácticamente pues lo habían marginado, no solamente por las malas políticas que había realizado, sino por las reformas que quería implantar. Huáscar pues para legitimar su poder necesitaba pues tener un aliado poderoso, y cometió pues el error pues de formar esta alianza con los Surin Cusco, ¿no? Y los Surin Cusco lo apoyan a Huáscar justamente porque querían restablecer el poder. Pero aparte de esa contradicción, jóvenes, que había dentro de las panacas, estaba pues la contradicción entre la panaca o la metrópoli, la nobleza metropolitana cusqueña, con la nobleza provincial. Un enfrentamiento entre ambos. ¿Por qué, profesor, los curacas, por qué los nobles provinciales están muy resentidos con las panacas del Cusco? Porque siempre estaban marginados, siempre eran despreciados por las élites cusqueñas.
y eso obviamente causó pues mucho resentimiento. Y con la muerte de Huayna Cápac, eh, vieron en Atahualpa pues un digno representante para ocupar el cargo, un personaje que represente los intereses de las élites regionales, que era en este caso Atahualpa. Ahora, un sector de la panaca cusqueña también vio en Atahualpa un personaje que va a permitir mantener sus privilegios, ya que Huáscar estaba contrario a ello. Por eso que no solamente en este caso Atahualpa eh, va a recibir apoyo de las élites regionales, sino también de un sector de la élite cusqueña, porque pues, con el propósito pues de que defienda sus intereses económicos. Y por si fuera poco, jóvenes, acá entra otra contradicción. El Estado en sí, el Estado inca, en una guerra contra los pueblos sometidos. ¿Quiénes eran los pueblos más colaboradores de los españoles? Los huancas, los chachapoyas y los cañaris, que justamente eran los pueblos más eh, perjudicados y más sometidos por los estados, por los incas. Los incas eran muy crueles en sus guerras contra estos pueblos. Entonces, obviamente, va a haber acá un resentimiento tremendo. Y no van a dudar en apoyar a los españoles justamente con ese propósito. Por el dolor, obviamente, que seguían sufriendo, porque los incas pues habían devastado a su familia, a su pueblo. Eso también hay que tomar en cuenta. Y aquí también quiero añadir otro problema. ¿Por qué cae el Tahuantinsuyo? Por las epidemias, jóvenes. Los españoles trajeron acá epidemias que llegaron a matar millones y millones de personas. Y eso obviamente desmoralizó bastante a los incas. ¿De acuerdo? Ahora, si tú me preguntas, profesor, ¿y cuál de estos factores son las que determinaron la caída del Tahuantinsuyo? Esta de acá, jóvenes. El enfrentamiento entre el Estado inca herido, dividido, contra los pueblos sometidos. Esa es la respuesta que tú debes mencionar. Lo otro de que fueron las armas de los españoles, su tecnología, eso no. Eso descártalo totalmente. Eso es un factor secundario. Acá lo que realmente causó la caída del Tahuantinsuyo fue ese enfrentamiento entre un Estado inca dividido contra los pueblos sometidos, que van a colaborar enormemente con los españoles. ¿De acuerdo? Eso también tenlo en cuenta. Y también de un sector también de la élite cusqueña, que también va a apoyar a los españoles. Recuerden que Manco Inca, hermano de Huáscar, solamente por el resentimiento que le va a tener a Atahualpa, va a llevar a los españoles hacia el Cusco, luego va a ser traicionado, ¿no? Pero ya esa es otra historia. Pero eso es, digamos, lo que hay que tomar en cuenta, jóvenes. La caída del Tahuantinsuyo principalmente se dio entre ese enfrentamiento entre el Estado Inca, vuelvo a repetir, dividido contra los pueblos sometidos. Principalmente los cañaris, los chachapoyas y los huancas, y más de cientos de etnias que van a estar contra el Estado del Tahuantinsuyo. ¿De acuerdo? Eso no te vayas a olvidar nunca. Bien, chicos, rápidamente entonces vamos a resolver las preguntas de examen de admisión antes pues que la hora nos venza. Vamos a ver acá. Muy bien. Primera pregunta, vamos a participar rápidos todos. A ver, dice, las elaboraciones culturales incaicas se expandían por el territorio sudamericano en paralelo a las conquistas militares. Por ejemplo, respecto a la arquitectura, se edificaron construcciones con el mismo modelo arquitectónico del Cusco, como los centros administrativos de Tambo Colorado en Pisco, y también se difundió un estilo cerámico uniforme cuya expresión fue el aríbalo, ¿no? El urpu, el urpu. Debido pues a esto se define que, entonces quiere decir que la influencia del Tahuantinsuyo fue grande, ¿no? A diferentes sectores del mundo andino. Por lo tanto, decimos pues que el Tahuantinsuyo era gracias a su teocracia andina, intermedio cultural, estado prístino o un horizonte cultural. ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos, escríbelo, vamos. La A dicen por ahí, teocracia andina, ¿seguro?
horizonte cultural, ¿no? Porque ahí claramente se refiere en el texto que influyó bastante en diferentes lugares. Y recuerde que John Robb habla pues que un estado que influye bastante en otros lugares fuera del lugar de origen se llama pues horizonte, ¿no? Y en este caso los incas fue un horizonte cultural, ¿no? Claro, muy bien, la letra C, muy bien, excelente. Continuamos. Una de las formas con que los Hatun Runas cumplían con la mita incaica era servir en el ejército por 3 meses aproximadamente y en el resto del año se dedicaban al cultivo de sus tierras o topos. Sin embargo, existieron en el imperio de los incas poblaciones como los caracaras, chuyes y charcas, etnias del Collasuyo, que fueron convertidos en soldados a tiempo completo, con lo que formaron una casta guerrera de condición hereditaria, mantenida económicamente por el Estado imperial, es decir, no se dedicaban nunca más al cultivo, sino se dedicaban pues a este tipo de actividad netamente militar. Esto significa que en el Tahuantinsuyo todos los soldados realizaban trabajos comunales en el Ayu, no existieron soldados profesionales en el Imperio Inca, un sector social de la población estuvo desvinculado de la actividad económica, o sea, la agricultura. El Collasuyo era la única región en la que se extraían soldados. ¿Qué dicen ustedes? La letra C. Correcto, ¿no? Algo rapidito, nomás te digo el ejército inca porque yo tengo un amplio conocimiento de ello. El ejército inca no solamente dependía de su ejército proveniente del Cusco, sino también formaba alianzas con otros pueblos que venían de otros lugares. Ellos se aliaban con los pueblos del Collasuyo, del Chinchaysuyo y del Continsuyo. Por ejemplo, cuando tenía que enfrentarse a un pueblo que estaba en la costa, tú sabes que el ejército cusqueño no podía hacerle frente debido a las diferencias geográficas. Entonces pedía el apoyo de grupos también de la costa para que puedan arremeter contra ese pueblo a la cual quieren conquistar. Claro que quienes van a tomar el liderazgo son los altos mandos del Cusco, eso sí, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Y quienes se beneficiaban mucho más era justamente la élite cusqueña, a pesar que sus aliados son los que van a formar la mayor parte del ejército. Entonces, el imperio inca, jóvenes, el imperio inca se basaba principalmente pues, en el apoyo militar de otros pueblos que eran sus aliados, ¿no? En este caso, pues, los Collasuyo, los Chinchayuyo también eran parte, obviamente, de esos aliados. Y incluso cada uno de ellos tenía sus propios instrumentos o armas de guerra. Por ejemplo, lo del Collasuyo eran muy buenos expertos en ondas. Otros ejércitos usaban sus bacanas, etcétera, ¿no? Entonces, cada pueblo también tenía pues su arma predilecta para poder obviamente realizar un ataque frente a sus enemigos, ¿no? Claro, entonces, importante tener en cuenta eso. Ya muy bien, listo, la C. A ver, rápido, rápido, vamos a ver acá, ya que nos venza la hora. Dice, el calendario incaico se elaboró a partir de la observación de los astros. El año le era solar, pero los meses eran lunares. Cada mes tenía un significado diferente. Por ejemplo, en junio de la cosecha se cosecha los cultivos y se realiza pues la fiesta del Inti Raymi, más o menos el 23 de junio creo que es, me parece, en honor pues al sol. En diciembre, el Capac Raymi, ¿no? En honor pues al Inca. Eh, con base en esto podemos afirmar que la producción económica se lograba con ritos religiosos y no técnicas agrícolas. En el Imperio Incaico la cosecha se realiza en diciembre. Durante los meses de junio se suspenden las actividades económicas o en cada mes realizaban actividades de carácter económico y religioso. ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos. La letra D, ¿sí o no? Claro, la letra D, ¿no? Claro, muy bien, la letra D, excelente, excelente. Listo. Los incas más importantes que lograron la expansión imperial del Tahuantinsuyo, ¿quiénes fueron? A ver. De hecho, ahí está Pachacútec. ¿Pero quién más? A ver. Pachacútec y Tupac Yupanqui, ¿sí o no? Claro, muy bien. Tupac Yupanqui. La letra C. 6. Según los mitos andinos, el origen del mundo y el inicio de la historia habría sido posible gracias a la acción de las divinidades como Huiracocha, Pachacamac, Tunupa,
esas deidades vinculadas al origen son consideradas como, a ver, ¿se acuerdan que los dioses tenían una característica? ¿Eran dioses creadores, destructores, ordenadores? ¿Cómo eran los dioses en el incanato? A ver. Ordenadores, ¿sí o no? Los dioses ordenadores del mundo, ¿no? Muy bien. Y a ver, a las 7 dice. Y esta para ti, te alejo así. Estas son de universidades ya un poco más, creo que de La Cantuta y Villarreal. A ver, dice, en el incanato la reciprocidad se practicaba entre, a ver, la reciprocidad entre quiénes se practicaban. Entre entre los miembros del Ayo, ¿sí o no? Claro, la reciprocidad, ¿no? Muy bien. Listo, entre los miembros del Ayo, muy bien. Y la última, el suyo más productivo en la agricultura, ¿cuál fue? Recuerden que había un suyo que era en la actividad comercial, agrícola y por lo tanto había mayor población. El Chinchay, el Chinchay suyo, ¿ya? Muy bien, listo, chicos. Bien, jóvenes, disculpen que haya tenido que ser un poco rápido y no haya podido explicar de manera detallada, pero el tiempo también nos vence y hay que darle también esta oportunidad al maestro, que de hecho siempre ha sido puntual, así que es, y también por respeto a ustedes para que tengan su descanso correspondiente. Entonces, nos reencontramos a las 11:20 en el curso de biología. Por favor, ingresen, descarguen los materiales y también realicen la práctica más adelante cuando tengan tiempo, ¿sí? Bien, chicos, cuídense, nos vemos.